El nueso nuevo cenciello Perdayuri y el fruto de las nuestras pasiones e inquietudes. Y la creación del nueso mundio. Una muestra del nuestro particular xeito de sentir la música celta desde la inspiración que nos da todos los días la nuestra tierra, Asturias. Estamos nel Camposanto San Martín, en Salas, na zona occidental de Asturias. Aquí ubícase un cementerio que, como muchos otros na rexión, é un santuario natural. Al llau de les tumbes, los techos, l'árbol sagrado de la cultura asturiana, clava les sos raíces en suelo, arraigonando pente les llápides. Non se conoz con exactitud la edad d'esti texo, pero calcúlase que podría datarse del siglo XI, y eso son más de 1000 años. Y es común en el territorio astur atopar un techo al llau d'una iglesia, o más bien, una iglesia al llau d'un techo, ya que muchas iglesias construyeronse al llau d'un árbol venerado dende dómines más antiguos. El techo en Asturias ya era considerado d'algo semellado a un tótem que representaba la eternidad, un lugar de reunión para organizar creencias, hacer cultura, asambleas para hablar del territorio, rituales y fiestas. Un árbol asociado a la vida y a la muerte desde el tiempo los astures y de xuro anterior. Como veis, Asturias tiene una relación muy estrecha entre el otro mundo y la naturaleza, como un ciclo infinito en el que todo muere y renace, formando parte de un todo. En este caso en concreto, de este viejo árbol. Perdayuri y una palabra del asturiano que quiere decir per todos llaos, per todas partes. Y pareciónos una buena manera de nomar este traballo que medra entre los sonidos de los raigaños y también de daqué más, de daqué en ta más allá, como si faláremos de un bosque con les ánimes de la xente que nos precedió, daqué entre este mundo terrenal y al mundo de lo mágico y los espíritus. Un imaginario que durante siglos vivió en las mentes colectivas de los asturianos y que poco y a poco desvanece en pos del prosaísmo. Y antos entrugamos. ¿Non ye el Asturias que hoy conocemos el resultado del esfuerzo y el ciño de los nuestros antepasados? ¿Non guarda el verdor de los montes, el alma de los nuestros huelos y hueles, como unos viejos techos sagrados? Esa ye la pregunta que inspirónos a facer Perdayuri. Les almes non desaparecen, non se esfumen, tan ente nós, na belleza de lo que nos arrodia, na perfección de la naturaleza. Pues el premio AMAS 2022 en la categoría de canción folk yepa l'Aremeu de Gieldu. Después de los conciertos que hicimos en el verano de 2022 y de ver la blucante reempuesta del público aplaudiendo, brincando, bailando y emocionándose, teníamos pernidio que el nuestro segundo cenciello tenía que llevar consigo un salto de calidad notable. Y ese salto de calidad lo topamos en los estudios 1540 de Gozón al mando el técnico de sonido Luis Senén Fernández, excomponente de bandas tan representativas del celtismo asturiano como Felpeyo y Narva, y un músico experimentado en folk y rock, daque que foi per importante para nos, porque estábamos buscando de quien que tuviera experiencia de grabación de instrumentos acústicos, eléctricos y digitales, así que foi Senén el encargado de llevar a cabo la grabación, amiesto y masterización de Perdayuri. Bueno, Gieldu, pues nada, se pusieron en contacto conmigo a través de redes sociales, a través de un mensaje por redes, y bueno, me comentaron la posibilidad de que los grabara yo aquí. Y bueno, la verdad que me gustó mucho la experiencia porque se sale un poco de lo habitual de la música folk, por lo menos de aquí de Asturias, porque normalmente me llega mucho grupo tradicional, bandinas y grupos así con instrumentos acústicos. Sí que es verdad que ellos vienen con instrumentos acústicos, pero
aportan muchas capas de programaciones, de instrumentos virtuales, con muchas capas de atmósferas, muy de los 80, con mucha reverb, mucho ambiente. La mezcla sí que fue con esas influencias de Clannad, Goldstone y bueno, con mucho ambiente y sonoridad de los 80, con mucha reverb. Y sí que hay ciertas partes de la melodía que puedan recordar a Carlos Núñez, a Hevia. El proceso de grabación de Perdayuri entamó el 17 de febrero de 2023 y allí tuvimos muchas horas perfeccionando el sonido del sencillo, compuesto de 2 temas. El primero, nomado Perdayuri, y el segundo, La regueira de los danzantes. Perdayuri y una balada céltica y épica de composición propia sobre un viejo poema cuya autoría encuentra-se güey inda en controversia. De algunas fontes falen de una primera publicación fecha por la periodista estadounidense Claire Harner en 1934, y a otras fontes falen de un origen tradicional y ritual de las tribus nativas norteamericanas. Este poema, publicado como Immortality, conoce más bien en todo el mundo por su primer verso, Do not stand at my grave and weep, que traducido al asturiano sedría, nun te pares na mi tumba y te llamentes. Nesta tema, intentamos acompañar la solemnidad del sentimiento que transmite el poema nel que una persona viene a llorar a la tumba de un ser querido, de mientras una voz omnipresente y diz: «Nun permanezas delante de la mi tumba llorando, nun doy ahí, nun duermo. Soy los 1000 vientos que soplen, soy el diamante que alluma sola nieve, soy la luz del sol sobre el grano verde, soy l'orvallo gentil de la seronda, soy las estrellas que brillen la noche, nun doy ahí, nun morrí». Y un son nel que amestamos los sonidos cálidos y melancólicos de la mandolina, de la guitarra acústica, de la voz y de la ocarina, con sonidos espirituales e indefinidos que rocen casi lo experimental, con las sonoridades y ambientes de la New Age, inspirados en la música de Enya, Connie Dover, Emer Queen, Clannad, les balades de Karen Matheson o Celtic Woman. Además, quisimos que este tema tuviera lo que se llama una narrativa sonora, y es decir, que se sintiera el viento, la soledad, la melancolía, la noche, la esperanza, la emoción y, en definitiva, todos esos ambientes que crean una especie de estilo asemellado a la música incidental cinematográfica y las bandas sonores, con un entamu, un nudo y a un desenllaz que en este caso lleva un muro de sonido ablucante con 1000 pequeños detalles para que cada escucha sea realmente intensa y llena de matices. Esta danza incluía una representación teatral de cuyo texto se desgajó el personaje de la dama. Los demás, el profeta Daniel, el rey moro, el rey cristiano y sus embajadores, solo se conservan en el recuerdo de los mayores con algunos de los versos que se recitaban. Los elegidos la ensayaban durante semanas desde la ascensión hasta el Corpus, en un paraje de las afueras del pueblo que aún llaman la reguera de los danzantes. La vida aquí,
que es tranquila como pocas, se parte al medio en las fiestas del Corpus y Pascua de Resurrección con las danzas del rey Nabucodonosor. La segunda pieza al single y una melodía única, hipnótica y magnética, casi rozando la música para el trance. El son tradicional sobre el que nos inspiramos y es solo un fragmento de les llamaes danzas del rey Nabucodonosor, un baile de carácter religioso con origen en el pueblo lleonés de Corporales, na comarca La Cabrera, una de las zonas de la provincia de Lleón aún más se caltien la esencia y la lengua de la cultura asturionesa. Según cuenten na contorna, el son foi recuperado por Moisés Liébana, gaitero al que tararearon el son al oíu nun tiempo onde estaba a punto de escaecese pa siempres. Nos quiximos dar un paso más allá nesta tema, añadiendo un ritmo constante y muy primitivo. Guitarras efectistas que recuerden a las primeras guitarras eléctricas que aparecieron na música celta de la mano de Alain Estivell, Dana Bois y su pop bling. Arreglos psicodélicos, flautas distantes y de algunos detalles de música electrónica con un carácter de etnodance. La producción de este single foi una auténtica aventura y entrar por primera vegada a un estudio profesional foi apasionante para nos. Agora solo queda disfrutalo y venos nos escenarios.